Hola, este es Un Salto en el Tiempo. Estoy aquí con el doctor Alejandro Villaseñor y acabamos de grabar este episodio para ustedes. Es un episodio en el que hablamos sobre muchas enfermedades zoonóticas, hablamos sobre qué es lo que se necesita para estudiar una maestría, hablamos sobre su libro que tiene aquí, que es precisamente sobre una enfermedad zoonótica. Y pues quiero invitarte a que si te gusta este tipo de información, si te agrada este contenido, a ti médico veterinario, estudiante de medicina veterinaria, que te quieres empapar un poco más sobre estos temas, que lo compartas con un amigo veterinario, con un amigo estudiante de medicina veterinaria, para que esta información pueda llegar a más personas y yo pueda seguir haciendo este tipo de videos, trayendo invitados que nos hablen de este tipo de temas. Así es que comenzamos con este nuevo episodio de Megadiverso. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Megadiverso, el podcast número 1 en el que hablamos de animales y su ambiente. Hoy tenemos como invitado especial al médico Alejandro Villaseñor. Él es médico patólogo, epidemiólogo y docente en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y me complace presentarlo el día de hoy. Médico, buenas tardes. No, muy buenas tardes, Fernando. Créeme lo que para mí es un gusto estar acá contigo y sobre todo, pues, los temas tan diversos que vamos a estar tocando y para mí es un honor estar aquí contigo, Fernando. La iniciativa de este proyecto es que médicos veterinarios nos compartan sus experiencias, su trayectoria, que nos hablen un poquito más de la carrera, cosas que a lo mejor se escapan de la simple vista o que se alcanzan a ir en lo que la gente cree de que pues un veterinario nada más es un curaperritos o un animalista que quiere rescatar animales de la calle o un mataperros, como le dicen en los pueblos como en los que yo vengo. Entonces me gustaría que nos platicara un poquito acerca de eso. Como usted como patólogo, ¿cómo es introducirse a ese mundo de la patología? Mira, Fernando, yo creo que debemos de tener en consideración varios aspectos que nos pueden dar una idea general sobre todo esta especialidad. La patología veterinaria es una de las ramas, yo diría que es la básica y de la cual se van a desprender todo lo que tiene que ver con la parte clínica. Si no sabemos patología, no vamos a ser buenos clínicos. Decirte que principalmente mi formación ha sido precisamente en el área de epidemiología. Soy epidemiólogo veterinario, estoy certificado ante el Consejo Nacional de Medicina Veterinaria en esta área. Somos alrededor de 30 veterinarios en el país que estamos certificados como epidemiólogos veterinarios. ¿Qué es lo que se tiene que hacer como para conseguir esa certificación? Generalmente tienes dos partes fundamentales para lograrla. Primero, demostrar curricularmente todos los cursos, pláticas, artículos científicos que hayas publicado, y está la otra de presentar un examen orientado precisamente a la epidemiología veterinaria con la finalidad de determinar si tienes la capacidad e idoneidad en términos de los conocimientos como para poder ser certificado en el área. ¿Y qué es la epidemiología? ¿Qué estudian? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son pues, sus funciones? ¿Cuál es el trabajo como epidemiólogo? Mira, yo creo que es algo que es muy interesante y me voy a poner yo como ejemplo. Yo realmente no, durante el devenir de mi carrera en la licenciatura, yo no recibí nada, absolutamente nada de conocimiento sobre el área. Me fui formando yo a través de la experiencia y sobre todo cuando yo ingreso a la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas. Es un nombre muy largo, es un organismo único a nivel mundial donde a raíz de la presencia de la fiebre aftosa, que es la enfermedad que es catalogada la reina de todas las enfermedades virales, no solamente en los animales, sino también en los humanos por su alto grado de contagiosidad. ¿Qué es lo que hacía la fiebre aftosa? Porque me suena, pero no la ubico así. No lo bien cuál ubicas. es. Mira, normalmente este virus, lamentablemente, es un aftovirus, como su nombre lo indica, fiebre aftosa. Va a generar vesículas en la cavidad oral, en la región interdigital de la pezuña y también a nivel de
ubre de las vacas, específicamente en las tetas. Esos son los 3 sitios donde se va a replicar el virus o tiene tropismo el mismo. Decirte que por ahí a mediados de 1946 entra este virus lamentablemente a México y los Estados Unidos, ellos habían padecido de esta enfermedad durante cerca de 6 años, si no mal recuerdo. Por ahí en 1923 ingresa esta enfermedad a Estados Unidos y ellos concluyen con el último caso en California, curiosamente en ganado lechero. Para ellos sacrificaron en su momento poco más de 1 millón de cabezas de ganado y estaban sumamente preocupados con México porque ya México había detectado la enfermedad en el país, lamentablemente por la importación de ganado cebuino que se hizo de Brasil. Por ahí a principios de 1946 llega ese embarque. Hay una especie de cuarentena en la isla de Sacrificios que está enfrente del puerto de Veracruz. Durante esos 6 meses se observa a ese lote de ganado que fueron alrededor de 340, 350 becerros que habían sido importados de Brasil, donde en ese país existía la fiebre aftosa. Entonces los americanos estaban sumamente preocupados. Cuando ya en México se hace el diagnóstico de la enfermedad, se declara oficialmente el 28 de diciembre, recién colocada la banda presidencial, el licenciado Miguel Alemán, declara él oficialmente la presencia del virus de la fiebre aftosa en México. Los americanos estaban sumamente preocupados por el impacto económico que hubo en Estados Unidos. Y ¿qué es lo que ocasiona la fiebre aftosa? O sea, ¿qué es lo que lo hace como tan grave? Tan grave. ¿Es como la muerte o enferma? Porque me comentó dónde salía, pero en sí, ¿qué es lo que lleva a que tenga que aplicar, no sé, comúnmente decirlo, rifle sanitario a los animales? Así es. Mira, principalmente, Fernando, en el caso específico de fiebre aftosa, el peligro está en que generalmente va a atacar a los animales jóvenes, es decir, los becerros. Va a originar una necrosis a nivel del corazón, una necrosis del miocardio, y generalmente fallece alrededor del 50% de los becerros, precisamente por el daño o la afectación que está teniendo a nivel del corazón. En el caso del ganado adulto, más o menos se estima que alrededor del 2% del ganado adulto fallece por este virus, pero el impacto económico es tremendo, porque el hecho de que se desarrollen vesículas al interior de la cavidad oral evita que el animal pueda consumir alimentos. Si no consume alimentos, la producción de leche, si es ganado lechero, cae literalmente a cero. Y si es ganado de carne, evidentemente tarda en recuperación alrededor de 15 días las lesiones de tipo oral y eso hace que haya unas grandes pérdidas económicas en términos de la producción. Por eso es tan peligroso el virus, porque durante 15 días en lo que resulta el proceso de reparación tisular de las lesiones es el impacto económico. Y lamentablemente, hasta el año del 2001, en el brote que se presentó en Inglaterra, se descubrió que curiosamente puede sobrevivir el virus en la cavidad orofaríngea alrededor de 22 meses. Puede estar ahí guardado el virus, después de que el animal se recuperó. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esa importación de becerros de allá de Brasil? Que venían ellos con el virus en la cavidad orofaríngea. No presentaron ya lesiones porque ellos se habían recuperado durante esa feria internacional de Cebus que hubo en Sao Paulo, si no mal recuerdo. Cuando está ese proceso de cuarentena de 6 meses en la isla de Sacrificios, acá en México, pues ya los animales estaban literalmente clínicamente sanos. Desembarcan el ganado y se llevan cada uno de los propietarios de esos sementales adquiridos, se los llevan a sus ranchos.
pero lamentablemente eran portadores del virus. Entonces empieza la transmisión del virus al interior del país a través de esos animales portadores del virus y se empieza a diseminar. Es así que a finales de abril de 1947, Estados Unidos pues está sumamente preocupado porque sabía que si se empezaba a correr de nuevo el virus hacia el norte del país, iba a ingresar fácilmente a Estados Unidos. Te digo esto porque para que nos demos una idea de la importancia del comercio que tenemos con Estados Unidos. Cerca de 1.200.000 cabezas de becerros les estamos vendiendo a los americanos cada año. Sí. Somos los únicos países donde existe ese intercambio de animales en pie que cruzan una frontera entre dos países. Y eso es de destacar porque, en definitiva, las enfermedades que padecen nuestros animales, pues es lógico pensar que los americanos quieran evitar que entren a su país por el impacto económico. Regresamos de nuevo a 1947. Es a través del Senado de Estados Unidos y el Senado mexicano que firman un acuerdo para la creación de la Comisión México-Estados Unidos para la erradicación de la fiebre aftosa. Fíjate el término, erradicación. Actualmente cambió en 1984 a Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa. Ahí es donde está la clave de esta parte. Nosotros en el 2003 ingresamos a CPA, que así es como se le conoce a este organismo, y literalmente una parte del presupuesto que tiene disponible para las cuestiones operativas de la vigilancia epidemiológica de enfermedades por parte de CPA proviene de la Embajada de Estados Unidos en México. Ellos digamos que aportan una cantidad X de dólares y el gobierno mexicano aporta otra cantidad y es así como se contrata a los médicos veterinarios que prácticamente son alrededor de 50 médicos veterinarios que están sumamente especializados para atender cualquier emergencia de alta morbilidad o alta mortalidad, no solamente en el ganado, sino también en cerdos, en aves. Y ahorita, pues lamentablemente tenemos la presencia del H5N1 en el país. Y esto lamentablemente es transmitido por las aves migratorias. Como sabemos, a partir del mes de octubre, noviembre, empieza la migración desde Canadá y Estados Unidos de aves, que se estima que son alrededor de 2.000 millones de ejemplares que cruzan el espacio aéreo de México rumbo a Centro y Sudamérica. Nosotros como país tardamos alrededor de 7 años a partir de la creación precisamente de la CPA en lograr erradicar la fiebre aftosa de nuestro país. Erradicada. Erradicada al 100%. Costó mucho trabajo, se sacrificó cerca de 1,5 millones de cabezas entre porcinos, bovinos, caprinos, borregos, principalmente. ¿Y hay alguna otra forma de erradicarla que no sea como un rifle sanitario o era como de que de ley? Particularmente en México, durante los 2 primeros años prácticamente se utilizó el rifle sanitario. Iban brigadas de médicos veterinarios mexicanos y también americanos recorriendo prácticamente 17 estados del país con la finalidad de ir detectando cuáles eran los hatos que estaban infectados. En ese momento, cuando se lograba detectar esos hatos, inmediatamente se hablaba con el propietario, se les pagaba literalmente el número de cabezas a sacrificar e inmediatamente entraba un pelotón del ejército, hay que reconocerlo, y ellos sacrificaban, se hacía una zanja, se colocaba el ganado, se le disparaba por parte de los elementos del ejército, principalmente en la zona frontal del cráneo, y los animales caían a la zanja y posteriormente se recubrían con cal y piedras y se tapaba ya la zanja con los animales sacrificados. Sin embargo, ocurrió un hecho lamentable aquí en Michoacán. Michoacán nos hemos distinguido por muchas cosas. Cosas muy buenas, pero también cosas muy malas.
Y fue el caso del municipio de Senguio, a un costado de Irimbo y de Ciudad Hidalgo y Marabatío. En este municipio llegó un pelotón del ejército junto con 2 veterinarios que trabajaban para la CPA para platicar precisamente con el presidente municipal, pues para ver la posibilidad de empezar a trabajar con los ganaderos que estaban siendo afectados por los brotes de fiebre aftosa. Sin embargo, por ahí pues empezó a llegar gente, pues estaban muy extrañados de la presencia del ejército y de que iban a matar a sus animales, etc. Y lamentablemente una señora, Guijosa se apellida, o se apellidaba porque ya falleció, empezó a arengar a los diferentes productores que se acercaron ahí a la presidencia municipal en lo que estaban en las pláticas de cómo iba a ser la forma de pago a los productores, de aquellos que se les iba a sacrificar los animales, y esta turba enardecida de productores y de población civil que estaba en espera de noticias de lo que estaba platicando el presidente municipal con los médicos veterinarios y con el capitán que iba al frente de este pelotón, cuando ellos bajan a platicar con los productores y con las gentes que se habían reunido alrededor del Palacio Municipal, pues lamentablemente fueron literalmente muertos los 10 elementos del ejército, los golpearon literalmente, murieron de una forma muy salvaje. Esas turbas enardecidas lamentablemente a veces no tienen la conciencia social de lo que significa una campaña con estas características, y lamentablemente los 2 veterinarios y el pelotón del ejército murieron a mano de esa turba de gente enardecida. Sí, me imagino lo complicado que debe ser tratar con pues con la gente. Lo vemos a menor escala con los animalistas que luego se quieren sobreproteger a perros de la calle, que se convierten a veces en un problema, que se hacen jaurías callejeras y pues es muy difícil tratar de razonar con ellos. Así es, muy Fernando. Complejo. Y acá lo que sucedió, de ser un problema sanitario de la medicina veterinaria, se convierte en un fenómeno social. Tuvo que intervenir el general Lázaro Cárdenas del Río para tranquilizar a la población. Hubo una suspensión temporal de la campaña, de todas las actividades, y se tomó la decisión, junto con el gobierno de Estados Unidos, de empezar un proceso de vacunación. Como recordarás, lamentablemente en aquel entonces pues, no había disponibles inmunógenos, por ejemplo, como el día de ahora, donde tú puedes tener vacunas atenuadas o con virus vivo modificado, y lo que se utilizó en aquel entonces fue un virus muerto. Se vacunaron cerca de 60 millones de animales, pero no vayas a pensar que eran 60 millones el inventario nacional, no. Se les dio 4 aplicaciones de la vacuna a 15 millones de animales que estaban dentro de esos 17 estados que habían sido acordonados con la finalidad de controlar la diseminación de la enfermedad. Nunca en la vida de la medicina veterinaria en este país se ha vacunado tantos animales como en su momento ocurrió. Pero se hicieron bajo principios, en aquel entonces te estoy hablando de 1949, realmente era muy complicado tener disponible vacuna comercial que pudiéramos adquirir de otros países. Porque lo curioso de este virus es que una parte de su genoma sufre muchas mutaciones. Es un virus sumamente imperfecto para hacer réplicas del mismo. Entonces, el hecho de que muta, lamentablemente, si tú, uno de los serotipos con los cuales vacunaste a tu población muta el virus, esa vacuna que tú ya elaboraste ya no te sirve, no tiene inmunidad, como decimos, cruzada. Es decir, que si yo aplico un serotipo, por ejemplo, O, no te va a proteger contra serotipos A. Sí. Entonces, lo peligroso de esta enfermedad es que el virus está mutando muy frecuentemente, como el caso ahorita que
que tenemos actualmente del SARS-CoV-2, ¿cuántas mutaciones ha habido? Ahorita por lo menos ya se han registrado, o por lo menos de lo que he leído, ya tenemos alrededor de 350 mutaciones del virus original que surgió allá en Wuhan, en China. Así es de imperfecto el virus de fiebre aftosa, igual que el SARS-CoV-2, que no logran autorreplicarse copias idénticas al interior de la célula. Y esas mutaciones, pues puedes tener que esos virus que ya mutaron pueden tener una baja patogenicidad o una alta patogenicidad, y eso va a modificar mucho las estrategias para el control de las enfermedades. Pero particularmente en México fue exitoso. Se tuvieron que sacrificar cerca de 140,000 becerros a los cuales se les inoculó el virus vivo. Y cuando ellos empezaron a presentar las lesiones vesiculares, que es donde hay una gran cantidad de partículas virales, se sacrificaban los becerros. Generalmente lo que se hizo, fíjate lo interesante, o la forma en cómo se elaboró esta vacuna. Se sacrificaban los animales, se les cortaban las lenguas con las vesículas todavía intactas de líquido, donde había miles y miles de partículas virales. Literalmente en peroles gigantescos se colocaban todas las lenguas de esos animales sacrificados. Fíjate, 140,000 becerros que se tuvieron que sacrificar para producir 60 millones de dosis de la vacuna. Eso es súper interesantísimo porque desde el punto de vista histórico, México hizo un esfuerzo que nadie lo hizo en su momento. Y ahorita vamos a platicar un poquito de lo que sucedió después de 1950 a raíz de todo este proceso de inmunización. Lo que se hizo, se maceraban las lenguas, se empezaba a filtrar todos esos líquidos de las lenguas y posteriormente, ya que se tenía purificado todos esos líquidos con una gran cantidad de partículas virales, se le colocaba formol a ese líquido con el virus para inactivarlo. Entonces, con eso se lograba más o menos determinar la cantidad de mililitros o de partículas virales que había en cada mililitro que se aplicaba al ganado. Eso nos permitió, vuelvo a reiterar, vacunar 60 millones de cabezas. Y todo eso se hizo igual aquí en México, en laboratorios de aquí en México. Aquí la tecnología, curiosamente, la doctora Aluja de Schünemann, que curiosamente es una gran médica veterinaria. Fíjate lo interesante, la Universidad Michoacana, si no me recuerdo fue en el 2011, tanto la Facultad de Filosofía como la Facultad de Veterinaria promovimos ante el Consejo Universitario de la Universidad Michoacana que le otorgáramos el grado de doctora honoris causa a la doctora Aline Schünemann, Aline Aluja de Schünemann. Ella era estudiante de medicina veterinaria cuando estaba este problema de fiebre aftosa en México. Y la seleccionaron a ella porque era políglota, te hablaba francés, inglés, ¿De ella alemán. no venía un poquito de su historia en el libro de patología? Así es, sí, exactamente. Lo leí. Sí, la historia se me hizo conocida. Y la doctora Aline creó una red mundial de protección contra los burros, que es una especie que lamentablemente, pues acá en México ha sufrido mucho maltrato, por las cuestiones de las actividades de trabajo en las cuales están incluidos esos animalitos. Y también crea una especie de consorcio internacional de médicas veterinarias. Fundan este tipo de asociación o de fundación con la finalidad de apoyar a aquellas mujeres médicas veterinarias que desean en un momento determinado proseguir sus estudios de tipo académico, no sé, maestrías o doctorados, a través de esas fundaciones que ella creó. Es como muchas mujeres médicas veterinarias se siguen preparando actualmente. Esto es un ejemplo de vida de la doctora Aline Aluja, y
afortunadamente la Universidad de Michoacana tuvo el gusto de otorgarle el grado de doctora honoris causa. Pero vamos a regresar Sí. a lo principal. Ella como estudiante, alguien por ahí la recomendó, porque pues no muchos mexicanos en aquel entonces eran políglotas. Entonces ella se la llevan, iba el subsecretario de Ganadería junto con el director del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, junto con ella, que sirvió de traductora, hicieron una gira de 6 meses por Inglaterra, principalmente en el laboratorio de Pittbright, que es el laboratorio actualmente, digamos, que lleva el liderazgo en fiebre aftosa y sobre todo en la confirmación de casos. Fueron a Francia, estuvieron en Italia, en Alemania, y la doctora, siendo estudiante, sirvió de intérprete para traernos toda la tecnología para la elaboración de vacunas. Eso es muy padre recordar esa parte de la historia de la medicina veterinaria en nuestro país. Cuando ella regresa, curiosamente, su tesis de licenciatura para obtener el grado de médica veterinaria es sobre fiebre aftosa, sobre elaboración de una vacuna. Pues ella participó, sí. Ella supo las entrañas de lo que significaba elaborar una vacuna. Pobre ¿no? de sus sinodales ahí. No, pues imagínate, pues ella... ¿Qué le iban a decir? ¿Qué le iban a preguntar a la doctora? Si ella se la sabía de sí. todo el proceso. Sí. Y eso para nosotros, los mexicanos, fue muy interesante. Curiosamente, en 1950, a la vez de que acá en México estamos en el proceso de vacunación, se presenta la fiebre aftosa en Canadá. Entonces los americanos estaban cuidando su frontera sur, pero también su frontera norte. Pero allá no establecieron un convenio de colaboración entre el gobierno de Canadá y de Estados Unidos. Nada más quedó el vigente entre México y Estados Unidos. Posteriormente, en 1952, 2 años antes de que ya en México se declarara libre de esta enfermedad, se extiende el virus de fiebre aftosa. Recordamos que estaba en Brasil. Pegadito está Argentina, está Chile, Colombia relativamente cerca, Ecuador, Perú, etc. Y todos los países del Cono Sur empieza a haber brotes de fiebre aftosa por los intercambios comerciales que existían entre estos países. Y eso propició que se diseminara. Pero la estrategia que ellos utilizaron allá abajo fue vacunación. Quisieron seguir el ejemplo de México, pero nosotros, ¿cuál fue lo favorable? Que simple y sencillamente nosotros utilizamos al inicio el esquema de rifle sanitario. Sí. Y eso nos permitió controlar perfectamente. Sí, pues me imagino que le da mucho avance. Fue un avance impresionante, pero tiene sus implicaciones económicas. En aquel entonces se estima que durante esos 7 años México tuvo pérdidas de aquel entonces, en términos de dólares, de 250 millones de dólares. Entonces, si nosotros lo pudiéramos traspolar a dólares actuales, yo te estaría hablando, Fernando, que no menos de unos 8,000 millones de dólares. Sí. Y eso es peligrosísimo para un país, sobre todo México, que junto con Estados Unidos dependemos los dos, somos los mejores socios comerciales. Nosotros les enviamos los becerros porque somos incapaces de engordarlos acá en México, literalmente, y ellos los engordan y después nos venden las canales. Y es lo que nosotros consumimos a través de esos famosos boutiques donde venden ya los cortes de bovino específicamente, ¿no? La forma en que esos países de Sudamérica iniciaron el control y erradicación de la fiebre aftosa fue lo peor que pudieron haber hecho. Perdieron muchos mercados porque lamentablemente el virus con el que inicialmente ellos inician sus procesos de vacunación muta. Entonces el hecho de que mute el virus de campo que anda circulando y tú ya aplicaste una vacuna con otro serotipo, pues no le sirvió de nada. Sí. Argentina perdió
prácticamente toda su comercialización hacia el exterior. Tú puedes comercializar carne, fíjate, Fernando, tú puedes comercializar carne de bovinos infectados con fiebre aftosa. Afortunadamente, el virus es muy lábil. A pHs inferiores de 6.4 ¿Qué quiere se decir inactiva. lábil? Cuando estamos hablando de lábil es que se destruye. Normalmente durante el proceso de autólisis que a nivel celular ocurre cuando un animal muere, cambia su pH, recordemos o recordarás las clases de patología que te di, Fernando, al interior empieza la degranulación de los lisosomas y esto va a cambiar el pH al interior de la célula donde está el virus. Con ese cambio de pH inferior a 6.4 se inactiva el virus. El problema está en que tú debes de mandar inspectores de tu país al país que te va a vender y tienes que llevar potenciómetros para medir el pH de las canales. Toda aquella canal que tenga un pH inferior a 6.4, no hay ningún problema para tú poder comprar la carne deshuesada, porque lamentablemente va a estar en la médula ósea el virus, porque ahí no hay un proceso o un cambio de pH fuerte para inactivarlo, y lo único que tienes que hacer es comprar la carne deshuesada. Y no vas a introducir la enfermedad a tu país, tú como comprador. Entonces, es una ventaja de poder hacer eso. Pero lamentablemente, durante el proceso en cada canal hay que estar tomando el pH, de repente se descalibra el aparato. Sí. Y si se descalibra el aparato, pues ya no nos da... entonces ya no nos va a dar las lecturas adecuadas y vas a estar en graves problemas porque vas a meter el virus a tu país, siendo que envías precisamente a tus personal médico o veterinario oficial con la finalidad de que constate de que esas canales tengan un pH inferior a 6.4. Yo creo que aquí, ya ahorita actualmente, hay análisis, hay muchos artículos científicos, principalmente los originados por la Universidad de Davis, acá en California, el doctor Tim Camperter. Él ha estado trabajando mucho con modelaje, sobre todo de qué ocurriría si entrara un virus, por ejemplo, a California, cómo se transmitiría, cuál sería la tasa de infección o de transmisión que ocurriría no solamente al interior de un hato, sino en toda una región. Y particularmente han desarrollado, vuelvo a reiterarte, una serie de escenarios o diferentes escenarios que auguran que cuando entra el virus de fiebre aftosa a un país donde no existe, pues es sumamente costoso para la economía y sobre todo hablando del sector agropecuario, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos organismos de vigilancia epidemiológica para enfermedades que no existen en nuestro país. En este caso, la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, porque no solamente se dedica este personal a la parte de detectar los casos de fiebre aftosa, sino de influenza aviar, peste porcina africana, fiebre porcina clásica, Auyeski, entre otras de las muchas enfermedades que ya hemos logrado erradicar aquí en nuestro país. Sí, usted en clases pues, nos comentó eso de las enfermedades que se lograron erradicar en México. Quería que pues, también nos platicara un poquito más de eso. ¿Fue para todas el mismo proceso de hacer como una especie de rifle sanitario, después vacunas? ¿Y cómo es que México sí tuvo la capacidad para erradicar estas enfermedades que en muchas otras partes del mundo todavía pues, están batallando con ellas? Mira, yo creo que aquí particularmente yo siempre he creído en la sensibilidad de los productores ganaderos de nuestro país. Cuando ellos se ven afectados, en el caso específico, vamos a platicar de la historia de la fiebre porcina clásica, que antes era conocida como cólera porcino. Entró al país en 1894, gracias a una importación de cerdos que se adquirieron de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya tenía esta enfermedad y para nosotros era exótica. Lamentablemente
transcurrieron cerca de 70 años para empezar a determinar el impacto económico que estaba teniendo la enfermedad en la piara nacional, es decir, en los inventarios de cerdos, sobre todo a nivel de las granjas. Y es así que a principios de los años 70 se empieza con un proceso de vacunación. Este permitió, como la vida útil de una cerda en promedio es alrededor de prácticamente 3 años, con que tú vacunes en una sola ocasión, vamos a pensar, si en una granja tienes 100 cerdas y las vacunas a todas, esas 100 cerdas van a tener diferentes edades y diferentes números de partos. Tarde que temprano, en el periodo después de haber tú aplicado la vacuna, prácticamente en 3 años salen todas esas cerdas a sacrificio. Entonces, con el simple proceso de vacunación que tú hagas en una región, en un país, es suficiente en promedio entre 15 a 20 años para lograr erradicar una enfermedad. Y fue lo que nosotros hicimos en México, a base de pura vacunación, primero a toda la población porcina y después irnos sobre el pie de cría, en este caso las cerdas y los sementales, logramos erradicar la fiebre porcina clásica. Al igual que la Ulleschi, también iniciamos un proceso de vacunación por ahí alrededor de 1984-85 y fuimos declarados libres ya por la Organización Mundial de Sanidad Animal a mediados del 2012-2013, que ya fuimos reconocidos como países libres de Ulleschi. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite tener entonces la posibilidad de estar exportando carne de cerdo también a Estados Unidos. Como ellos lograron erradicar las enfermedades y nosotros también logramos erradicar las mismas, pero somos socios comerciales. Sí, sí. Utilizamos la ley espejo. Si tú no tienes esa enfermedad, yo tampoco la debo de tener. Y esto nos va a permitir entonces un intercambio comercial de animales vivos o de sus productos y subproductos entre ambos países. Y es así como estas enfermedades que te comento han sido erradicadas, al igual que la salmonelosis aviar, tanto de las especies Gallinarum, Pulorum, principalmente. Somos de los pocos países a nivel mundial que hemos logrado hacer. Hay otra enfermedad, la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, que entró en 1989 y la logramos erradicar de nuestro país en 1994 y fuimos el único país en el continente americano que hemos logrado erradicar esa enfermedad y lo hicimos en 5 años. ¿La cual? La enfermedad hemorrágica viral de los conejos. Es un virus, un calicivirus, lamentablemente. Aquí podemos pasarnos 1 hora platicando sobre esta enfermedad, pero decirte que, por ejemplo, Inglaterra, Francia, España, Italia, Alemania tienen el virus. Sí. Y nosotros, un país que no tenemos tanta tecnología, tanto recurso económico, logramos erradicar enfermedades y debemos estar orgullosos porque somos los únicos. México está considerado, junto con otros 4 países, como los mejores en términos sanitarios, porque no tenemos enfermedades como fiebre aftosa, pleuroneumonía contagiosa bovina, no tenemos la encefalopatía espongiforme bovina, no tenemos viruela ovina y caprina, y debemos estar muy orgullosos, los productores nacionales, de que somos vistos por otros países como un ejemplo a seguir en las acciones que hemos tenido implementados de vigilancia epidemiológica de aquellas enfermedades que tienen un alto impacto sobre la producción de los animales. ¿Y a qué le atribuiría a usted que México se encuentra pues a ese nivel tan vanguardista de protección a la salud de su ganado? Mira, yo creo que aquí básicamente ha sido la sensibilización que han tenido los productores y sobre todo el apoyo que ha habido por parte del gobierno. No es fácil organizar una campaña debido a los costos que implica de forma directa e indirecta, porque el hecho de que tú entres
Generalmente para el diseño de una campaña necesitamos 3 fases. La primera es control, saber cómo está distribuida la enfermedad en un territorio. Después entramos a la fase de erradicación, que es cuando ya disminuimos la prevalencia de animales infectados, y después entramos a la última fase, que es la fase libre, que es la que nos interesa a todos. Y debe de pasar un periodo determinado, que puede ser entre 3 hasta 5 años, sin la presentación de un solo caso. Si presentaras un caso, regresas a la fase de erradicación y tienes que implementar de nuevo todas las actividades que hiciste en esa fase para lograr de nuevo la fase libre. Entonces, en ese sentido, México hemos sido disciplinados. Por supuesto que se han cometido errores en su momento, pero hemos rectificado. Ahorita tenemos activas varias campañas, por ejemplo, brucelosis en los animales domésticos, la campaña de tuberculosis bovina, originada por Mycobacterium bovis, entre otras, que son enfermedades que tienen un impacto económico y sobre todo que van a tener la posibilidad de ser transmitidas hacia el humano. Y ahorita, particularmente, es muy importante destacar que estamos en vías, ahorita desde el punto de vista institucional y por parte de la Universidad Michoacana, estamos impulsando un nuevo concepto que se llama Una Salud. Cuando hablamos de una salud, eso se compone de 3 elementos esenciales, que es el medio ambiente, los humanos y los animales. Lamentablemente, el 65% de las enfermedades en humanos son transmitidos por animales, nada más para que nos demos una idea. Y te pongo el ejemplo en el caso del Mycobacterium bovis. Por ahí tuvimos la posibilidad de escribir un pequeño artículo de divulgación de la ciencia, que nos encanta esa parte. Tenemos una revista muy reconocida a nivel nacional e internacional aquí en la Universidad Michoacana, que es la revista Saber Más, que es una revista para mí vanguardista en todos los sentidos. Y nos hicieron la invitación el doctor Horacio Cano, que forma parte del CEMEP, del Centro de Biología Molecular, de Estudios en Biología Molecular de la Universidad, que forma parte de la Facultad de Medicina Veterinaria. Nos invitó con un artículo relativo a la zoonosis. Y es ahí donde hacemos una descripción muy general del Mycobacterium bovis. Es una bacteria que ya tiene presencia en base a los estudios paleopatológicos. Ya tiene más de 150 millones de años esa bacteria en este mundo, y que por alguna situación pues ha resistido cambios climáticos que han ocurrido en el pasado, ha sobrevivido la bacteria. Y ahorita tenemos una campaña específica para erradicar esa enfermedad. Es costosa, por supuesto, pero sobre todo es una enfermedad que debemos de considerar que hay muchos factores, y si más lo consideramos bajo el concepto de una salud, es donde tenemos que interactuar precisamente con la parte de la medicina humana. ¿Cuáles serían como las enfermedades más notorias para destacar en esta nueva visión de una salud? Como para que las personas pudieran tener un acercamiento, una vista más cercana para relacionar esto de que ciertas enfermedades zoonóticas que son pues transmitidas de animales a humanos. A humanos. Mira, yo te diría que icónicas por el impacto que tiene la brucelosis, más o menos las estadísticas que tiene el sector salud, alrededor de 600 nuevos casos se presentan nada más en Michoacán. ¿La brucelosis viene de dónde y cómo la adquiere el humano? Principalmente va a ser transmitida por el consumo de leche mal pasteurizado, de vacas provenientes o que tienen o están infectadas de brucela, o también de los caprinos. Yo aquí recomiendo, sin lugar a dudas, el proceso de pasteurización, como en su momento lo comentamos en clases. Recordaremos que la pasteurización se lo debemos a Louis Pasteur, ese gran químico que yo creo que debió haber sido un médico veterinario, pero en aquel entonces todavía no existía la carrera, ya existía la carrera de medicina veterinaria, pero pues él
por alguna situación. Curiosamente, Louis Pasteur y Robert Koch, que son los dos grandes microbiólogos del siglo antepasado, trabajaron con enfermedades zoonóticas, curiosamente. Louis Pasteur trabaja con rabia, con anthrax, y el doctor Robert Koch con la tuberculosis bovina, pero también desarrolla la vacuna contra el anthrax. Y curiosamente son enfermedades de animales. Sí. Y eso les permite a ellos recibir, en 1903, Louis Pasteur recibe el Premio Nobel de Medicina, y en 1904, Robert Koch, el alemán, recibe a su vez también el Premio Nobel de Medicina. Eran dos grandes bandas de científicos que estuvieron trabajando mucho en favor de la salud pública, ¿no? Y otra de las enfermedades que originan graves problemas es la rabia. Afortunadamente, México es el primer país que es reconocido actualmente por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal como el primer país en el mundo en haber logrado erradicar la rabia en perros, no así en gatos o en vida silvestre. Lamentablemente existe el virus rábico también en los murciélagos hematófagos, el Desmodus rotundus, que es donde generalmente va a estar circulando el virus, y tenemos una campaña a nivel nacional para el control de la rabia paralítica bovina. Hace menos de 15 días tuvimos lamentablemente el deceso de 2 niños en el estado de Oaxaca, precisamente por la mordedura de murciélago hematófago que les transmitió el virus rábico. Lamentablemente 2 hermanitos, creo que el niño tenía alrededor de 8 años y su hermanita de 5 años fallecieron, pero son casos aislados. Y ahorita lo que necesitamos es precisamente incrementar nuestras acciones operativas en campo para el control del vector biológico, que en este caso es el Desmodus rotundus. ¿Y es igual de peligroso, por ejemplo, en gatos? En gatos, lamentablemente por el tipo de comportamiento que exhiben los gatos, de ser muy nerviosos y al sentirse agredidos, son muy violentos, atacan al humano. Hurañas. Son bien huraños, exactamente. Cuando tú los llevas a consulta y ellos se sienten en otro territorio, son muy agresivos. Entonces, no sabes si ese gato está siendo agresivo en ese momento que estás haciendo la inspección o la verificación clínica del animal, levantando su historial clínico, no sabes si esa agresividad es debido a que se siente amenazado o que trae el virus rábico. Entonces, por eso es que ahorita todos los propietarios de gatos deben de tener la conciencia de vacunar a sus ejemplares contra la rabia. El problema son cuando son gatos deambulantes que no tienen dueños, que se vuelven realmente una pesadilla, no solamente para las poblaciones de gatos que tienen propietario. Surgen peleas nocturnas cuando tratan de conquistar a una gatita que anda en celo y bueno, se hace ahí todo un desbarajuste, peleas muy particulares, pero sobre todo el impacto que tienen estas poblaciones ferales de gatos en vida silvestre. Generalmente van a atacar sobre todo a aves migratorias o en su defecto aves endémicas en una región. Literalmente van a atacar o alimentarse, más bien sería el término, alimentarse de los huevos. Sí, por ahí vi que los gatos eran como una de las principales plagas que acababan con las especies endémicas. Así es, y lamentablemente son pocas opciones las que tenemos. A veces voy a entrar en un área muy controversial. Cuando tenemos poblaciones con estas características ferales o silvestres, es decir, que primero eran gatos domesticados, domésticos, y que después cuando se juntan y empiezan a tener migraciones territoriales, se vuelven sumamente agresivos.
y van a tener un impacto, vuelvo a reiterar, no solamente en los gatos que tienen propietario, sino en aquellas especies animales de las cuales se van a alimentar. Entrar a un esquema literalmente de captura y sacrificio es lo más idóneo. Pero esto tiene implicaciones no solamente desde el punto de vista biológico, tiene implicaciones también desde el punto de vista filosófico, morales, éticos, que debemos de valorar. Pero de que es un peligro potencial, son un peligro potencial, Fernando. Sí, yo sí siempre me he preguntado cómo se podría tratar ese tipo de temas tan controversiales a veces con una sociedad que no quiere escuchar o que se nombra animalista y que quieren pues cuidar y que no toquen a los animales ferales. Sí, mira, ahí particularmente hemos estado participando activamente en representación de la Facultad de Medicina Veterinaria de nuestra Universidad Michoacana, así como precisamente también colaboro en la Unión Ganadera Regional de Michoacán, en el área de sanidad animal. Hemos estado participando en diferentes foros organizados por la diputada Daniela de los Santos en el Congreso del Estado, donde en esos foros hemos expuesto una serie de puntos de vista donde debemos de concientizar a la sociedad de que en algunos casos específicos sí debemos de tener un control más estricto sobre ese tipo de animales que andan deambulando en la calle. Traigo por ahí un proyecto que después sabrás de él, Fernando. No me gustaría avanzar un poquito en ese sentido. La próxima vez que vuelva a venir nos habla ya cuando ya lo tenga. Ya cuando tengamos resultados, te diría que ahorita estamos en muy buena disposición por parte de la Facultad de Medicina en Humanos, la Facultad Ignacio Chávez. Hemos estado platicando con el director y con la secretaria académica y vamos a, en forma conjunta, la Facultad de Veterinaria junto con la Facultad de Medicina, vamos a empezar a trabajar este nuevo concepto de una salud. Nosotros necesitamos la participación de los médicos humanos. A veces somos una carrera subvalorada. Nos piensan que son nada más los que curamos a los perritos, a los gatitos, etc. Pero todos los alimentos que se producen en este país, generalmente participa un médico veterinario en toda esa cadena de producción. En materia de vigilancia epidemiológica, somos los médicos veterinarios los que literalmente estamos haciendo los monitoreos en las poblaciones animales para evitar la transmisión de enfermedades de las cuales son susceptibles los humanos de contraerla. Y decirte, por ejemplo, algo que en medicina humana no han trabajado mucho y que los médicos veterinarios sí lo hemos hecho, es la leptospirosis. Es una enfermedad zoonótica, lamentablemente. Generalmente se va a presentar casos, sobre todo en procesos de perturbación ambiental, cuando hay inundaciones, es cuando se incrementa el número de casos en humanos. Y esto es debido a que muchos animales que mueren ahogados durante este proceso de inundación van aguas abajo de donde está ocurriendo este evento particular y son los que en un momento determinado durante ese proceso de ir sobre la corriente del río empiezan a eviscerarse o a sufrir lesiones. Ya están muertos los animales, por supuesto, pero genera que las leptospiras que ellos contienen al interior de su cuerpo salgan y se expongan en el agua que va corriendo a través de la inundación. Un humano aguas abajo que entra en contacto con esta agua contaminada con la leptospira, que es una espiroqueta, lamentablemente por contacto directo con el agua va a adquirir, con la piel, adquiere la leptospira. No hay necesidad de tener alguna lesión cutánea para que la leptospira entre. Penetra la piel. ¿Leptospira es un parásito? Es una bacteria, es una espiroqueta y pues lamentablemente existen alrededor de 16 serovariedades sumamente
infectocontagiosos. Sí, era lo que para le iba el a humano. preguntar. Yo he visto que es muy común que los perritos luego tengan leptospira y por lo general en su esquema de vacunación entra la leptospira en esa. Es también un alto contagioso de que tener un perro doméstico en tu casa y que se llegue a infectar de leptospira tuviera que tener algún cuidado en especial o en ese caso, ¿cómo pudiera yo darme cuenta? Aquí particularmente el problema es severo, es serio, y lamentablemente no hemos hecho los estudios correspondientes. Lo que pasa es que nosotros en medicina veterinaria vemos los aspectos en los animales. Nosotros sabemos que un animal que tiene esta espiroqueta, tarde que temprano la va a eliminar a nivel de la orina. Es por ahí donde vamos a tener el grave problema de la forma de transmisión hacia el humano. El entrar en contacto con la orina es sinónimo en automático de un perro con leptospira de que el humano vaya a contraer la enfermedad. Lamentablemente, al igual que en los animales, va a afectar a nivel renal y en el caso específico de los humanos van a desarrollar esta patología específica que es la insuficiencia renal crónica. Y la insuficiencia renal crónica conlleva literalmente a la extirpación renal y pues lamentablemente todos esos procesos que hay de diálisis frecuente en los humanos, que tarde que temprano pues es insuficiente el apoyo de esa tecnología para poder sobrevivir. Entonces es un peligro potencial. Pero la mayor parte de la investigación para el caso específico de leptospira ha sido originada en el área de medicina veterinaria, no tanto en humanos. Es lo paradójico del caso. Y mucha de la información que tenemos a la mano, vuelvo a reiterar, ha sido generada por médicos veterinarios, no ha sido generada por los médicos humanos. Nos quedamos entonces que me estaba platicando de las enfermedades zoonóticas más comunes. Particularmente dentro de las enfermedades zoonóticas va a depender del tipo de agente, si son virus, bacterias, protozoarios, parásitos, hongos, en fin, hay una diversidad de agentes patógenos que van a ser transmitidos hacia el hombre. En el caso específico de las enfermedades virales, habíamos comentado la rabia, que es algo que debemos estar contentos en México por su proceso de estar ya en la fase libre de la presencia de este virus. En el caso específico de bacterias, como la brucelosis, tuberculosis, la misma leptospirosis. En el caso específico de parásitos, de los más importantes, estamos hablando de Toxocara, Dipilidum, Trichuris, Strongylus, principalmente. En el caso específico de infecciones fungóticas, pues realmente son pocos, realmente puede ser quizás Candida albicans, principalmente de los agentes fungóticos que se pueden transmitir hacia el humano, pero en realidad si nosotros hacemos las comparaciones de las enfermedades que son propias del humano y de aquellas que son transmitidas por los animales, estamos hablando que 2/3 partes de las enfermedades humanas son transmitidas por los animales. Y en ese sentido debemos de tener campañas permanentes precisamente sobre todo campañas con la finalidad de ir paulatinamente erradicando aquellas enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis, que realmente son sumamente peligrosas, dadas las características, porque inclusive un caso crónico de brucelosis puede originar la muerte de un humano. Lamentablemente origina una endocarditis de tipo vegetativo, es decir, las válvulas que constituyen el intercambio entre las aurículas y los ventrículos, en lugar de ser sumamente flexibles, la bacteria, en este caso la brucela, las endurece, entre comillas, y de repente se pueden quedar abiertas las válvulas y pasar sangre de los ventrículos a las aurículas, y realmente todo el sistema
circulatorio se ve afectado y como consecuencia de ello hay una falla multiorgánica. Tenemos la neurobrucelosis de tipo no supurativo, lamentablemente, a nivel del cerebro, y también se muere la gente de neurobrucelosis. En el caso específico de Mycobacterium bovis, generalmente Robert Koch en 1894 quiso hacer una vacuna contra la tuberculosis en el ganado. Fracasó totalmente. No es hasta 1934-35 que dos microbiólogos franceses, Calmet, el doctor Calmet y el doctor Guérin, desarrollan una vacuna para las vacas que tampoco sirve. Pero en aquel entonces los niños estaban muriendo de tuberculosis meningia y a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no probamos esa vacuna del doctor Calmet y Guérin? Vamos a probarla en los niños a ver qué pasa. Pues de todos modos se van a morir. Esa famosa vacuna es la famosa BCG. Que es la que tenemos todos los mexicanos. Es la que tenemos todos los mexicanos, la lesión aquí en el brazo. La marquita. Pero son las iniciales del Bacillus de Calmet y Guérin. Yo le quiero preguntar, supuestamente a mí sí me la pusieron, pero yo no tengo la marca. Es muy sencillo. Tú no estuviste expuesto al micobacterio cuando estuviste bebé, en pocas palabras. Todos los que tenemos la cicatriz es porque ya estuvimos expuestos a uno o varios micobacterias que ingresaron a través de el polvo, algún pariente por ahí que traía tuberculosis, porque hay que reconocerlo que la tuberculosis en humanos no la hemos erradicado, un pariente cercano que cuando estábamos chicos pudo haber tenido un proceso tusivo, es decir, haber tosido sobre nosotros y nos pudo haber aventado 1 o 2 micobacterias que nosotros inhalamos, pero que nuestro cuerpo logró atrapar. Cuando nosotros reaccionamos ¿Con la cicatriz? Con la cicatriz, indica que estuvimos expuestos. No indica que estamos enfermos, eso que nos quede claro. Estuvimos expuestos. Nuestro organismo fue capaz de controlarlo. Y sirvió muy bien la BCG para proteger a los niños desde 0 a 5 años de edad. Después de los 5 años ya no protege nada. Uno va a adquirir la forma pulmonar o respiratoria o digestiva a través del consumo de productos de leche de vacas que tienen micobacterias a nivel de la ubre y que si nosotros no tenemos un proceso de ultrapasteurización adecuado, no pasteurización, ultrapasteurización, la micobacteria va a estar presente en la leche. Entonces, en lugar de tener problemas de tipo respiratorio, vamos a tener problemas de tipo digestivo. Se nos va a alojar en los riñones, en el hígado, principalmente. Y entonces, la única forma de darnos cuenta de que tenemos la tuberculosis digestiva es pues, cuando ya nos morimos. Porque de plano, como no tenemos el signo de la tos, en el caso específico de la tuberculosis respiratoria, pues no hay otra manifestación clínica que indique que tengamos tuberculosis renal o hepática. Entonces, pues nos morimos. Ya cuando nos abren en los servicios médicos forenses, ahí en la plancha que nos abren, nos ven todos llenos de lesiones sugestivas a tuberculosis, cuando ya realmente se hace un diagnóstico, pero es un diagnóstico post-mortem. Lo importante es evitar precisamente eso. Entonces es un alto probable que pues los que sí llegan a tener la marca de niños era que probablemente se hubieran muerto de no haber existido la vacuna. Así es. Previno la mortalidad infantil, afortunadamente. Y eso, pues, reitero, en buena medida, todas las formas de control de enfermedades en humanos se han originado precisamente en los animales. De ahí la importancia de nuestra carrera y de lo orgulloso que debemos estar los médicos veterinarios, porque hemos sido una fuente de inspiración hacia la medicina humana y sobre todo la prevención de enfermedades.
Y hablando de estas enfermedades zoonóticas, pues usted escribió su libro de una enfermedad zoonótica, ¿no es así? Así es, El libro. Fernando. Mira, precisamente aquí lo tenemos el libro, se llama Estomatitis vesicular y tiene como subtítulo una arbovirosis emergencial o emergente. Entonces, este es un libro que nos habla de una enfermedad zoonótica. ¿Cómo es escribir de eso? ¿Cómo es la dinámica de la diferencia entre un libro de una enfermedad a un libro común? O sea, ¿cómo se escribe, cómo se estructura y cómo fue el proceso y cómo fue que se inspiró usted específicamente en esta enfermedad para hacer su libro? Mira, aquí particularmente, híjole, todo fue circunstancial, como muchas cosas en mi vida. Yo estando presentando un trabajo en octubre del 2009 en un congreso internacional de epidemiología, fui a presentar un cartel sobre estomatitis vesicular. Coloqué una foto muy llamativa de la lesión oral que presentaba ese caso que atendí. Que no será la foto que está en la misma portada. Exactamente. Y afortunadamente por ahí estuvo presente el doctor Peter Fernández. Él, por alguna situación de trabajo, vino a México. Él trabajaba en ese momento para los servicios de inspección en plantas y animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y vino al Congreso por alguna situación. Cuando él estuvo presente ahí, él era representante de Estados Unidos en la Unión Europea y en Asia en todo lo que tenía que ver la sanidad animal, sobre todo por los esquemas de comercialización que tienen los americanos con otros países a través de los tratados de libre comercio. Él estuvo ahí presente en ese congreso, le llamó mucho la atención el cartel y por ahí el doctor Armando Mateos Pumian, gran amigo mío y uno de los mejores patólogos que yo he conocido, egresado de la UNAM, él trabaja actualmente, ya está jubilado de parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a través del doctor Armando Mateos, que me hace la señal de que me acercara con otras personas que estaban por ahí, empezamos a platicar. Me presentó al doctor Peter Fernández y a su vez él me invitó a colaborar en un atlas de enfermedades animales transfronterizas. Yo con mucho gusto acepté, envié yo material, me enviaron a mí lo que era la parte escrita de ese atlas y pues nos dieron la oportunidad de hacer algunas correcciones de estilo, etc., de este atlas, de esa enfermedad en específico, y pues somos considerados, pues, no me gustaría autoelogiarme, pero sí me considero experto en esta enfermedad. De hecho, estamos ahorita colaborando con los servicios veterinarios oficiales de Australia porque ellos van a hacer un manual, algo similar al Atlas que menciono, que fue publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en forma conjunta con la Organización Mundial de Sanidad Animal, y ahí se describen las 29 enfermedades de las cuales todo país se debe de cuidar. En el caso específico de la estomatitis vesicular, se confunde porque son idénticas las lesiones a fiebre aftosa. Si uno ve un caso de estomatitis vesicular en un bovino junto con otro que tiene fiebre aftosa, son las mismas lesiones. ¿Dónde viene toda esta historia? Yo lamentablemente, ingreso a la CPA en el 2003 y en el 2009 pues abandono CPA porque me incorporo a la Facultad de Veterinaria como profesor, y en ese momento, cuando yo regresaba de este congreso internacional, fue cuando me hacen la invitación a participar ya como académico dentro de la facultad. Dejo CPA por un momento, y después de eso hubo un brote muy particular aquí en el estado de Michoacán que empezó en septiembre. Perfectamente recuerdo la fecha, fue un 8 de septiembre del 2008,
cuando me reportaron aquí en Tarímbaro de problemas de mucho tialismo, un exceso de saliva en un bovino, y fue cuando atendimos el caso y fue cuando detectamos el virus de estomatitis vesicular que ya andaba circulando aquí. Fue del tipo New Jersey, porque hay dos variantes, el Indiana y New Jersey, pero el New Jersey es el que generalmente circula con mayor frecuencia en el país. Me tocó atender prácticamente 104 reportes, llevo el récord histórico dentro de CPA en un solo brote, haber atendido tantas notificaciones, y eso me generó mucha experiencia con relación a esta enfermedad. Por eso es que nos invitaron a participar en este atlas de enfermedades animales transfronterizas, precisamente por la experiencia que yo desarrollé aquí en mi país relativo a esta enfermedad. Y es una enfermedad que lamentablemente se transmite también al humano y es por contacto directo. Es decir, que si una vaca, por ejemplo, tiene el virus de estomatitis vesicular en la teta, pues es la parte donde tenemos que tomar pues, para hacer el ordeño. Por el simple contacto, nosotros nos podemos transmitir el virus de estomatitis vesicular, pero únicamente se va a confinar la lesión al sitio donde fue el contacto directo o la vía de entrada del virus. Me tocó ver un caso en el municipio de Cuandureo, cuando estaba atendiendo muchas de estas notificaciones. La propietaria de la vaca, donde tomé las muestras, tenía lesión. Lamentablemente, por cuestión de tiempos y porque tenía que atender otra notificación en otro municipio contiguo al de Cuandureo, no tomé fotos. Me hubiera gustado haber tomado una muestra hemática de la señora para determinar la presencia de anticuerpos contra el virus de estomatitis vesicular, pero está ampliamente documentado que en humanos también tenemos la presencia de la infección. Y en el humano, aparte de la lesión que le causa en la mano, ¿qué es lo que le sigue? ¿Cuáles son sus síntomas? Y generalmente se confina a una lesión de tipo ulcerativo en el lugar donde ingresó el virus, pero hasta ahí se queda. No ocurre una metástasis o se difunde a otra parte del cuerpo, no. Se queda específicamente en el lugar donde... ¿Y ahí puede haber contagio de humano a humano? Existe la posibilidad porque la replicación viral sigue siendo activa ahí en el sitio de la lesión. De hecho, hay un reporte muy interesante, hay unos artículos muy interesantes que vienen referenciados aquí en este libro, dentro de toda la revisión de literatura que realicé para la elaboración del mismo. Los primeros casos que se reportan en humanos fue precisamente de la atención que hubo por parte de los servicios médicos militares americanos que estaban en Panamá en la construcción del famoso canal donde se transportan las mercancías del Atlántico al Pacífico y viceversa, donde se detectan los primeros casos realmente ya constatados de la transmisibilidad de los animales hacia el humano de casos de estomatitis vesicular. Decirte que una de las fortalezas que tiene este libro es el número de citas bibliográficas en las cuales sustento todo el mismo contenido. Prácticamente son 260 artículos científicos que pude lograr conseguir desde 1886 hasta prácticamente el 2020, artículos de diferentes tiempos o periodos, donde realmente es una muy buena revisión de literatura, pero más allá de la revisión de literatura, lo importante del libro son todas las imágenes o fotos que yo tomé de más de 104 casos atendidos. Entonces seleccionamos las mejores fotos con la finalidad de tener en un libro sumamente especializado, porque no hay otro libro a nivel mundial. Me di a la tarea primero, antes de empezar a escribir, si ya había alguna obra parecida a esta, y no. Esto me queda claro que es a nivel internacional, es la única que está circulando en este momento. Sí, pues a mí me sirvió mucho de guía para entregar el trabajo que hicimos para usted de las enfermedades que nos pedía ay, se me olvidó,
que etiología, que signos, lesiones, todas esas cuestiones que usted nos pidió, yo me basé mucho en su libro para poder agarrar como que la guía de cómo documentar una enfermedad. Entonces, pues está muy bien, está muy completo y la verdad yo no lo sentí como tan complejo de entender porque cada sección tiene su manera de tratar. Y pues para ir cerrando, para ya no quitarle más el tiempo, porque temas para tocar, la verdad... Aquí nos pudiéramos sí, la pasar verdad. mucho tiempo. Entonces, pues igual la invitación para en un futuro que usted vuelva a venir. Hay temas todavía para plática, pero por ejemplo, si yo me quisiera dedicar a esto o estudiar como para patología, una maestría, ¿qué se hace? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo me sigo investigando estos temas? Porque usted mismo no, pues me platicó al principio que usted fue muy autodidacta, que usted leyó mucho, pero ¿a dónde me dirijo? ¿Qué exámenes tengo que hacer? ¿O qué hay que pagar como para poder guiarme para tomar una carrera, una maestría como patología o como, pues como la que usted tomó? Mira, yo creo que aquí particularmente hay una oferta impresionante de posgrados, no solamente en las instituciones públicas, no sé, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Michoacana, la Universidad de Guadalajara, como entidades públicas, sino también hay posgrados que ofertan algunas otras instituciones. Aquí lo importante sobre todo es tener en consideración checar las páginas que tienen en internet, en la red, todas las universidades, y ahí precisamente ofertan los diferentes posgrados. Generalmente una sola universidad o una sola facultad que oferta un posgrado o varios posgrados, como que se han estado especializando las universidades, la oferta de posgrados de excelencia académica, que es lo que nosotros realmente es lo que queremos, ¿no? Si vamos a hacer un posgrado, que sea en el mejor lugar, con los mejores profesores, que tengan una alta solidez en términos académicos. Y decirte, por ejemplo, yo estoy como profesor invitado en la maestría del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, aquí de la Universidad Michoacana, del IAF, del famoso IAF. Adicionalmente, pertenezco al núcleo básico de la maestría en Desarrollo Tecnológico en Sistemas de Producción de nuestra facultad. Ahí también participamos como profesor. Y yo te diría que dependiendo de la instancia que esté brindando o ofertando los posgrados, generalmente prácticamente todos piden lo mismo, que un promedio mínimo de 8, debes de presentar un examen general de conocimientos a través del Ceneval, debes de presentar un examen de tu nivel de aprendizaje de inglés que tienes en el momento, en fin, una serie de requisitos, pero cada una de las instituciones educativas generalmente son los principales puntos que te van a solicitar en cualquier posgrado. Entonces, para seguir con estos estudios más a fondo, pues es promedio, exámenes y Ceneval. Y Ceneval, así es, y sobre todo muchas ganas. Afortunadamente tenemos las becas CONACYT, que son montos adecuados para poder vivir y estar al 100% en la actividad. ¿Es muy cara la maestría? Yo diría que eso va a depender sobre todo de qué tipo de orientación tienes la maestría. Hay maestrías profesionalizantes que te permiten trabajar y dedicar 1 o 2 días a la semana para estar en sesión de actividad académica. Y hay otras que de plano son escolarizadas, de lunes a viernes, y donde prácticamente estás todos los días al interior de la institución teniendo tu actividad para tu posgrado, ¿no? Bueno, pues con eso me gustaría terminar. Pues si les gustó este capítulo, se me olvidaba dónde, ¿a usted tiene algún lugar donde publique? Nos comentó, por ejemplo, que estaba en la
que publicaba en la revista del Saber Más. No sé si tenga algún otro lugar donde publique artículos científicos o... Sí, de hecho, principalmente donde nosotros estamos presentando publicaciones, generalmente es en congresos. Tengo artículos, de hecho ya va a aparecer uno muy pronto en la revista Saber Más. Es sobre el título es el sapo encantador. Les va a encantar mucho el artículo porque habla sobre una droga que produce un sapo, un anfibio del norte de nuestro país. Uno que se hizo muy famoso porque lo lamen. Así es, exactamente. El famoso alucinógeno. Alucinógeno. Y es un artículo de difusión de la ciencia. Yo afortunadamente tuve la posibilidad de tomar un diplomado con el doctor Horacio Cano, que ha sido mi inspiración para seguir en esta parte de la divulgación de la ciencia, que no es nada fácil, es bien complicado porque el lenguaje que debemos de emplear en la redacción del mismo está orientado a todo el público. Y generalmente cuando estamos hablando de una publicación de medicina veterinaria, pues está enfocada precisamente a nuestros colegas que entienden todo el idioma, una serie de modismos, de palabras científicas, etc., que es muy fácil para nosotros los médicos veterinarios entender. Pero para un público en general es muy complicado y muy difícil escribir un artículo de divulgación científica. Tenemos nuestro canal en YouTube, coloquen mi nombre como tal, Alejandro Villaseñor Álvarez, y ahí van a poder bajar precisamente videos en las diferentes especies que han sido afectadas o que se ven afectadas por el virus de la estomatitis vesicular. Sí, entonces ya saben, si gustan pues ver sus artículos, ¿dónde se puede encontrar la revista El Saber Más? La van a encontrar precisamente en la página de inicio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es decir, www.umich.mx. Y ahí pueden consultar la revista directamente de Saber Más, coloquen mi nombre en el buscador y van a encontrar ahí los artículos que hemos estado publicando en la revista. Pues esos artículos, o como ya lo dijo en su canal de YouTube, a mí me pueden encontrar en mi Instagram, como pues fernando.agb3. En Facebook no se pierdan mi contenido, en YouTube, en TikTok también, ahí vamos a estar subiendo contenido, dándole a todo. Y pues gracias por acompañarnos en este episodio.